¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a ver la primera parte de trastornos hemodinámicos, ¿ok? Por ahora, apaguemos los micrófonos porque hay como una interferencia. Listo, perfecto. Si alguien se une, voy a conectarme del celular. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces este tema es muy importante para entender muchas de las enfermedades que ustedes van a ver a lo largo de su carrera como médicos, ¿ok? Y este tema, pues quise hacerlo así porque pues a estos no se les toma muestra, si me hago entender, entonces es como algo netamente clínico. Por eso quise que lo hiciéramos de esta manera. Espérenme un segundito, es que me desconecte del celular y tengo que admitirlos. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como su nombre lo indica, no lo puedo silenciar. Bueno, entonces los trastornos hemodinámicos son alteraciones en el flujo, espérenme un segundito, ya. En el flujo y la distribución, como dice su nombre, hemo, entonces de la sangre en el organismo, ¿ok? Entonces debemos tener en cuenta que la circulación de la sangre como tal, pues determina toda la salud en las células y en los tejidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por la sangre, pues obviamente ya sabemos que van el oxígeno y los nutrientes y también pues en la sangre se eliminan los residuos del metabolismo. Entonces cuando hay alteraciones en ese flujo y o en esa distribución, pues vamos a tener estos trastornos hemodinámicos. Entonces, estos se dan por fallas en los mecanismos normales que mantienen la circulación, la presión y el equilibrio entre los compartimentos vasculares. Ok, entonces estos son 7 básicamente los trastornos hemodinámicos, pero quiero tratar este tema de edemas y derrames hoy porque pues este no tiene placas, ¿ok? Entonces está edemas y derrames, tenemos la hiperemia y la congestión, la hemorragia, la trombosis, la embolia, el infarto que tiene que ver mucho con la trombosis y finalmente el choque, ¿listo? Todos estos son muy importantes y con estos vamos a entender muchas de las enfermedades. Entonces, vamos a tener prácticamente dos conceptos bien claves para entender estos trastornos hemodinámicos y sobre todo el primer tema que es el edema y los derrames, ¿ok? Entonces, debemos tener en cuenta estas dos presiones. Primero la presión hidrostática, ¿ok? Y la segunda la presión osmótica. Entonces, la presión hidrostática, yo creo que muchos de estos temas ya los vieron o los verán en fisiología, pero para entenderlos, pues solamente quiero que lo recuerden, ¿no? Solamente estas dos cosas. Entonces, ¿qué hace la presión hidrostática? Empuja los líquidos fuera de los capilares, ¿ok? Fuera de los capilares. Y la presión osmótica hace que atrae líquido dentro del capilar. Básicamente, con que tengan en cuenta eso, pues ya pues es algo muy importante. ¿Ok? Y la presión osmótica, la que se da para que entre líquido dentro del capilar, ¿ok? Esa está dada por las proteínas plasmáticas, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos de eso. La presión hidrostática y la presión osmótica están en equilibrio en condiciones normales, ¿ok?
y hay muy poquito ese líquido que sale al intersticio y ese líquido se lleva por los capilares linfáticos, ¿listo? Se drena por los capilares linfáticos y finalmente va al conducto torácico. Y el gato quiere que lo alcen porque él es un nene consentido. Bueno, espérenme, alguien se quiere conectar. Entonces, cuando hay alteraciones en estas presiones, pues se va a dar los edemas. Edema se llama cuando hay un aumento en el volumen o líquido, pues por líquido, en los tejidos, ¿ok? Y los derrames en las cavidades serosas. Entonces vamos a tener tres tipos de derrames, ¿cierto? Entonces, ¿qué cavidades conocemos? Entonces tenemos la cavidad pleural, entonces se llamará derrame pleural, ¿ok? Tenemos la cavidad pericárdica y entonces se llamará derrame pericárdico. Y el peritoneo, derrame peritoneal o también que se llama ascitis. ¿Okay? No nos olvidemos de eso. Entonces esos edemas o derrames serán de dos tipos. Entonces están los derrames inflamatorios, ¿se acuerdan que los habíamos visto? Que son los exudados, así se llaman, exudados, no nos olvidemos de eso. Y se dan por aumento en la permeabilidad vascular. ¿Se acuerdan que les mostraba que las células endoteliales se separan entre sí y dejan salir por ahí células y una gran cantidad de componentes sanguíneos, entre ellos proteínas, ¿sí? Entonces es un líquido prácticamente es como sucio, ¿sí? Exudados, no nos olvidemos de eso, son los inflamatorios. Pero también tenemos, perdón, me ha dado una gripa estos días. Y también tenemos derrames no inflamatorios que se llaman transudados, ¿listo? Y esos tienen escasas proteínas y eso se dan por otras razones. Entre ellos insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, nefropatías, desnutrición. ¿Ok? Entonces esos son bajos en proteínas y son derrames pues mucho más limpios, son como muy claritos, son como cerosos transparentes más o menos. ¿Ok? O sea, así sabemos. Entonces, en estos derrames inflamatorios, por ejemplo, cuando una neumonía, ¿sí? Muchas veces también se manifiesta como un derrame pleural, ¿sí? Para que no se olviden. ¿Y ese qué tipo de exudado será? Como es una neumonía, pues será un exudado, será un derrame como sucio, ¿ok? Esperen. Un derrame sucio. Y muchas veces también hay derrames por tumor. Entonces, por ejemplo, en tumores, en adenocarcinomas del pulmón, muchas veces también se manifiestan como derrames pleurales y esos derrames muchas veces también son así de tipo inflamatorio, porque pues ahí hay muchas proteínas, hay aumento de la permeabilidad vascular por el tumor y ahí también en esos derrames hay células tumorales, ¿ok? Entonces, tener en cuenta esas cositas. Entonces, en el edema y los derrames hay estas 5 causas. Bueno, la inflamación la vamos a sacar de aquí porque ese es un tema que ya vimos, ¿ok? Entonces vamos a ver las otras causas. Entonces, uno es el aumento de la presión hidrostática. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré? Entonces, que esa es la fuerza que empuja los líquidos fuera del capilar, ¿ok? Aumento de la presión osmótica. Perdón, aquí no es aumento, sino es disminución, ¿ok? Pero ya les voy a mostrar.
Les voy a mostrar un caso. Retención de sodio y agua, obstrucción linfática. Todas esas son las causas de los derrames. Entonces, aquí están, como en esta tablita, todas las enfermedades que nos pueden. Entonces tenemos aumento de la presión hidrostática, entonces va a haber una fuerza que empuja los líquidos fuera del capilar. Dentro de estos están insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos la pericarditis constrictiva, la ascitis o cirrosis hepática, obstrucción o compresión venosa, por ejemplo, por trombos en las venas, por una presión externa a una masa, o porque muchas veces hay una inactividad en las extremidades inferiores por posición hacia abajo que es prolongada, ¿ok? O por una dilatación arterial en excesos de calor o de regulación neurohormonal. ¿Ok? Vamos ahorita a ver unos ejemplos de esto, así que no se hace. La otra, como les decía, no era aumento, sino reducción de la presión osmótica en el plasma. ¿Se acuerdan que les decía que las proteínas del plasma hacen que no se salga el líquido de ahí? Entonces, cuando hay disminución de esas proteínas, entonces va a haber edema. Entre ellas, por ejemplo, está glomerulopatías con pérdida de proteínas, un síndrome nefrótico, la cirrosis hepática. Esto es bien importante y no quiero que lo olviden. ¿Por qué? Porque la cirrosis hepática tiene los dos mecanismos, ¿sí? Uno que es el aumento de la presión hidrostática y el otro reducción de la presión osmótica, porque como el hígado está dañado, deja de producir proteínas. Y ya vamos a ver un caso clínico de esto, ¿ok? La malnutrición, entonces este es porque pues si uno no tiene el aporte suficiente de proteínas, puede generar la desnutrición tipo kwashiorkor. Yo sí les había mencionado que tuve un casito, pero no lo alcancé a poner acá en la presentación, sin embargo les voy a mostrar cómo se va a ver un niño con kwashiorkor, ¿ok? Y la otra es una gastroenteropatía con pérdida de proteínas. Entonces, en su mente quiero que tengan todo lo que disminuya proteínas en la sangre, ¿ok? Disminuye la presión osmótica y nos puede generar edema, ¿listo? Y otro es obstrucción linfática. Entonces, ¿se acuerdan en la imagencita que les mostré? ¿Sí? Que cuando aquí queda en el intersticio algún poquito de líquido, ¿listo? ¿Va a dónde? A los vasos linfáticos, son drenados finalmente al ducto torácico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se pueden obstruir el sistema linfático? Entonces es inflamatorio, por neoplasia, postquirúrgico, por radiación. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita vemos un caso y ya les digo, ¿ok? Retención de sodio, entonces, una ingesta excesiva de sal, ¿sí? Cuando tiene insuficiencia renal, cuando se reabsorbe mucho el sodio por hipoperfusión renal o por aumento de la secreción de renina, angiotensina, aldosterona. Y la inflamación, ¿ok? El edema por inflamación, que no lo vamos a ver. Bueno, ahorita vamos de una vez a ver un casito clínico. ¿Listo? Un segundito. Ah, espérenme, me están escribiendo aquí, no los deja entrar. Entonces, vamos a ver ahora sí lo importante que son los casos clínicos. Admitir a todos. Listo. Bueno, entonces no se asusten y vamos a ver el caso. Entonces, caso clínico número 1. Tengo un hombre que tiene 65 años. Es un hombre que tiene hipertensión arterial, ¿ok? Tiene un antecedente de un infarto agudo del miocardio. Y él consulta porque tiene aumento del volumen en sus piernas. Este es un caso muy común. Muchos adultos mayores, ¿sí? Consultan por porque tienen las piernas hinchadas, como les dicen. ¿Ok? No nos vamos a olvidar de eso. Entonces, miren, por ejemplo, pues claramente estos casos son hipotéticos, pero son súper representativos de lo que les quiero mostrar.
Entonces es un edema simétrico. ¿Qué quiere decir? Que tiene edema en ambas extremidades, ¿ok? Si las vemos acá, bueno, esta es la misma, pero entonces, ¿qué es esto? Fobia. O sea, que ustedes al presionar, ¿sí? Con el dedo, miren cómo queda aquí la señal, ¿sí? Es un edema severo, ¿ok? Y eso, como les comento, es un caso muy común en la consulta. En la consulta externa, sobre todo, porque urgencias no van a ir por esto. ¿Qué tiene aparte de eso? Cardiomegalia, o sea, le hicieron una radiografía y tiene el corazón grande, tiene el hígado grande y tiene disnea de esfuerzo. Yo les había dicho en el examen, les puse un casito de esto, o sea, que disnea es como que sienten fatiga o cansancio al hacer ciertas actividades. Entonces él tiene disnea de esfuerzo, es decir, por ejemplo, al subir un piso, digamos, ¿ok? Ese es el cuadro clínico de este señor. ¿Ustedes por qué causa creen que es ese edema? Quiero que me prendan los micrófonos. Por aumento de la presión hidrostática, vamos aquí a corregir, por disminución de la presión osmótica, por retención de sodio-agua o por obstrucción linfática. ¿Ver? ¿Alguien? Bueno, entonces, Aumento de la presión hidrostática. muy bien. Ajá, por aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos aumento de la presión y este paciente es ¿por qué? Porque tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. No lo hemos comprobado, pero por la clínica ya sabemos que ese paciente está sufriendo, como dicen los, sufro del corazón, están sufriendo del corazón. ¿Okay? Listo. Entonces, listo, el mecanismo del edema es aumento de la presión hidrostática venosa sistémica porque pues este paciente por la clínica, sabemos esto, ¿no? Tiene una falla del ventrículo derecho. Entonces, vamos a ver cómo es que ese paciente llegó a tener ese. Entonces, tiene un ventrículo derecho ineficiente, ¿sí? Entonces, él no logra bombear la sangre que recibe de la vena cava hacia los pulmones, ¿sí? Si recuerdan eso en el corazón, entonces, ¿qué pasa? Esa sangre se va a atascar, entre comillas, en el sistema venoso periférico, ¿listo? Entonces, las venas no van a lograr vaciarse adecuadamente, aumenta la presión venosa hacia los capilares y eso que hacen los capilares va a aumentar la presión hidrostática. Y hepatomegalia, él tiene una hepatomegalia congestiva. ¿Por qué? Porque en el hígado pues, se va a generar ese atasco venoso que viene de todas las extremidades, de las dos extremidades, ¿listo? Y disnea porque, además de eso, el paciente pues también tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, en general, él tiene una cardiomegalia de ambas cavidades. ¿Okay? Sí, sí nos queda claro un poquito por qué ese paciente llegó así y tan solo con verle las piernas y saber que tuvo un infarto agudo podemos sacar todo esto. ¿Sí? ¿Nos queda claro, muchachos? Sí, sí, profe. ¿Listo? Entonces, ese es el primer casito que les tenía. Nunca, no se vayan a olvidar de esto, porque lo van a ver siempre, ¿ok? Obviamente, pues a este paciente hay que hacerle muchos más estudios, ¿no? Hay que hacerle un electrocardiograma, un ecocardiograma para ver cómo están esas cavidades, ¿no? Pero imagínense con la clínica podemos saber todo eso. Con una radiografía de todo nomás podemos saber todo, ¿ok? Bueno, vamos a ver el caso. Mujer de 65 años que tiene antecedentes de consumo crónico de alcohol, o sea, ha consumido alcohol como por 30 años. Ella consulta porque tiene aumento progresivo del abdomen y también tiene edema en las piernas, tiene ambas cosas. Ella refiere fatiga, pérdida de peso y disminución del apetito. ¿Ok? Ya llegó así. Entonces lo mismo, vamos a tener que ella tiene edema, que con fobia en sus piernas, pero aparte de eso tiene así
en la cavidad peritoneal. ¿Y cómo se ve eso? A simple vista se ve como un aumento en el volumen del abdomen, ¿ok? Pero al examen físico, ya el siguiente semestre lo van a ver, en el abdomen, perdón, se realiza una percusión. Y entonces eso se va a sentir como una matidez. Ustedes ya, pues en algo, ya lo van a ver, pero pues digamos que cuando uno toca el abdomen como de esta manera, haciendo percusión, pues siente que dentro de él hay líquido, ¿ok? Entonces dijeron, listo, tiene derrame peritoneal o ascitis y tiene edema. Aparte de eso, tiene los ojos un poquito. ¿Esto cómo se llama? Ictericia, ¿ok? No se vayan a olvidar. De a poquito van aprendiendo pues todos los temas. ¿Ok? Entonces, en el examen físico, uno también puede determinar aleatorios. Albúmina sérica de 2,1 y lo normal es de 3,5 a 5. O sea que está súper baja. Es decir, que tiene pocas proteínas en el plasma. ¿Y eso qué nos hace pensar? Que está disminuida. ¿Cuál presión? Prendamos los micrófonos. La presión osmótica. Perfectamente. Entonces está disminuida la presión osmótica. ¿Ok? La bilirrubina está elevada, está en 4,2. Lo normal es inferior a 1, ¿ok? O sea, por eso es que ella está amarilla. Ella está teniendo una falla hepática. Pues esto no es el objetivo, pero bueno, no tenemos directa e indirecta para determinar si es antes del hígado o después, pero bueno, el punto es que tiene elevadas las bilirrubinas. Y en la ecografía nos reportan cirrosis hepática con esplenomegalia. Aparte de eso, el vaso también está ahí. Entonces, quería mostrarles solamente cómo se ve un hígado cirrótico. Entonces, digamos, este es un hígado normal, ¿ok? Sí, liso, este color pardo oscuro, completamente liso. Ustedes han visto el hígado de humano o de cerdo, pues exactamente parecido. Y un hígado cirrótico es así, disminuido de tamaño y con superficie granular, como multinodular. Así lo vemos. ¿Y cómo se ve en la histopatología? Este es un hígado normal, ¿sí? Triada porta, vena central, absolutamente bonito. Por acá los sinusoides, los cordones de hepatocitos, absolutamente bien. ¿Y cómo se ve un hígado cirrótico? Miren esto. Miren esos nódulos, cómo se ven. El siguiente mes ya los veremos, pues bien, ¿no? Claramente, pero quiero que lo vayan viendo. Miren cómo se ve el hígado, se vuelve nodular. Entonces, ¿ustedes cómo creen que este hígado funciona? No, pues absolutamente mal, ¿cierto? O no funciona. No está produciendo lo que el hígado produce. Entonces, ¿qué produce el hígado? Entonces, por eso es que tiene baja la albúmina, porque pues contribuye. Y también contribuye el hígado, recuerdan, con factores de coagulación. ¿Recuerdan de eso? Entonces, un hígado que no está funcionando bien, pues va a manifestarse de esa manera. Entonces, ¿cómo creen entonces el hígado? Esta paciente, ¿por qué creen que tiene los edemas? Por aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, retención de líquido, por obstrucción linfática. ¿Por qué tiene? Préndame los micrófonos. Vamos a hacer la lista. Entonces, es por ambas razones, incluso por la sede de retención de eso. Entonces, vamos a ver. Esta paciente, ya dijimos que tiene la albúmina baja y como les dije, no está funcionando bien, entonces se disminuyen las proteínas. Entonces, ¿cómo se llama? Disminución, ya me dijeron, de la presión osmótica. Siguiente, aumenta la presión hidrostática. Ya vamos a ver. Bueno, cirrosis hepática descompensada, este es el diagnóstico con edema periférico, o sea, las de miembros inferiores y ascitis. ¿Ok? Entonces, entonces este paciente tendrá lo que se llama hipertensión portal. La sangre no puede drenar porque el hígado está fibrosado. Estos nódulos
¿sí? Son completamente de fibrosis. Entonces, entonces, muchachos, cuando un hígado se vuelve cirrótico, se vuelve, hagan de cuenta que el sinónimo es fibrótico, ¿ok? Puede ser por alcohol, o puede ser por obstrucción biliar, o puede ser algo genético, o sea, no necesariamente es por alcohol, son muchas las causas en las que el hígado termina en una etapa fibrótica o cirrótica. ¿Listo? Entonces, sigamos leyendo. La sangre no puede drenar venas explánicas, ¿ok? ¿Sí? Hasta ahí vamos. Y el líquido se filtra al peritoneo. Y, pues, por lo tanto, configura una ascitis. Enfermo por fibrosis nos va a dar aumento de la presión hidrostática y ascitis. Y también, como no está funcionando bien, hay una síntesis reducida de proteínas y por lo tanto hay una disminución de la presión oncótica. ¿Listo, muchachos? Entonces, no nos olvidemos de eso, que la cirrosis hepática nos da un edema por las dos razones. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos a ver otro caso. Bueno, este es una mujer de 46 años que tiene un antecedente de mama, de cáncer de mama. ¿Ok? Y eso fue hace 2 años, pero ella le hicieron una mastectomía radical, es decir, le quitaron toda la mama, ¿sí? Con complejo areola pezón y todo, y le hicieron un vaciamiento ganglionar axilar. Y entonces ella consulta porque tiene un aumento progresivo de volumen en el brazo derecho que ha empeorado en los últimos meses. Entonces, miren, así, este no es el brazo que nos dice, pero así es lo que quiero que vean. Ella tiene este edema en uno de sus brazos. Pues no es el que deseamos, pero pues es así el edema. Y este edema es diferente al edema con fobia que veíamos en los de insuficiencia cardíaca. ¿Listo? ¿Cómo es este edema? Este es un edema duro. Este edema no deja fobia. ¿Ok? Pero entonces, ¿ustedes qué creen cuál es el mecanismo de esta señora? Mencionándoles que le quitaron todos los ganglios de la axila. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de esto? Veamos la listita. Alteración del retorno venoso, no. Entonces, ¿cuál creen que crea aquí? Disminución de la presión oncótica, tampoco, porque las proteínas de su plasma seguramente están bien, sino que este caso que tiene una obstrucción linfática. ¿Listo? Inflamatoria neoplásica postquirúrgica, en este caso. Postquirúrgica. Como les decía, cuando se realiza ese drenaje linfático, entonces, ¿quién va a drenar todo ese líquido que se presenta ahí en condiciones normales? Se va acumulando, por eso empieza desde poquito, ¿sí? Empieza primero es pequeñito, pero luego se vuelven absolutamente edemas gigantes, crónicos, y tratar esto es súper difícil. Y entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta, porque se acuerdan que yo les mostraba que en muchos casos realizan vaciamientos ganglionares. Esto no es tan inocuo. Quitar los ganglios linfáticos puede ocasionar esto. Y no solo en los brazos, sino que también, por ejemplo, en las piernas, cuando se hacen vaciamientos pélvicos, ¿sí? Y en las piernas se presentan pues esos edemas gigantes que son difíciles de tratar y en algunos casos, no sé si han escuchado el término elefantiasis. Y se pueden presentar también pues por obstrucción del sistema linfático. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que altere el sistema linfático, incluso hay parásitos que se meten en el sistema linfático. Yo no tengo fotos acá, pero a ver, intentemos buscar en internet, a ver si encuentro unita. A ver,
de linfedema por parásitos. A ver si los tengo por aquí. Pues digamos que no es, pues este es un esquema solamente, pero miren, lo que quiero que vean es que hay una enfermedad que se llama filariasis, ¿no? ¿Sí? No sé si ustedes ya la han visto en parasitología. ¿La han visto? A ver, contesten. No, profe, apenas vamos en hongos. Entonces, cuando se vean, se acuerdan de mí. Entonces, estos obstruyen los vasos linfáticos y pueden ocasionar estos edemas que los vemos aquí. Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Y se pueden generar edemas. Miren esos edemas de gigantes. Se llaman elefantiasis, ¿sí? Que pues son obstrucciones absolutamente monstruosas. Miren eso. Y alguna vez yo tuve un casito así, pero hace mucho tiempo, y tenían los vasos linfáticos estas larvitas. Imagínense. Bueno, entonces, quiere tener cualquier opción de vasos linfáticos o genere el linfedema. ¿Y cuál es la diferencia de este edema con el otro edema? Que llamamos insuficiencia cardíaca. Solamente que es un edema, ¿no?, que es duro, ¿sí? No tiene fobia. Pues ya lo sabemos en el examen. Y otro que es asimétrico, ¿ok? Pues solamente está inflamado una área. Entonces, ustedes ven un edema en miembros inferiores simétrico, ¿no? Simétrico. Siempre pensar en insuficiencia. Cuando es asimétrico, entonces pensamos en qué? En una obstrucción venosa también, ¿ok? O en caso menos probable, pues en una un problema de vasos linfáticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pongamos obstrucción venosa. Sí, entonces, miren este trombosis venosa profunda que llamamos. Entonces, miren, por ejemplo, es una pierna que está caliente. Entonces, yo la veo, o sea, es una pierna roja. Y comparémosla con la otra piernita. ¿Cómo está? Es normal. Entonces, ¿eso cómo se hace? Midiendo el diámetro de ambas piernas y comparándolo. Entonces, yo veo que acá está caliente, están las piernas asimétricas. ¿Qué es lo que pienso aquí? Está caliente, una trombosis venosa profunda. ¿Listo? Estos son diagnósticos tips que no se pueden olvidar cuando estén en la clínica. ¿Listo? Pero todo eso tiene que ver con edema. ¿Listo? Si hay un trombo, entonces, ¿qué va a ocasionar? Que disminuya el retorno venoso. ¿Ok? Y por lo tanto, pues que haya edema. Por un aumento de la presión. A ver, ¿quién me responde? Hidrostática, ¿ok? ¿Listo? Aquí estaba ese caso, miren. Trombosis. ¿Listo? Aquí está, vean. Trombosis. O que aquí es una masa, ¿listo? Entonces aquí prácticamente miramos pues todos estos casos. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver otro caso. Bueno, la cirrosis, ¿listo? La señora del linfedema, entonces es un edema duro, no, ¿vean? Piel con apariencia de piel de naranja. ¿Y cómo se llama? Se llama un linfedema secundario, obstrucción linfática postquirúrgica, ¿no? Que le quitaron pues todos sus ganos. Y vamos a ver este otro casito. Bueno, no se olviden de eso, porque son tips que les van a servir mucho en su clínica. Bueno, entonces tenemos un niño de 7 años, previamente sano, pero la mamá nota que hace 2 semanas presenta hinchazón alrededor de los ojos, pero es más evidente en las mañanas, más o menos se ve así el niño. Pónese los ojos hinchados como si hubiese llorado toda la noche. Además, está disminuyendo la cantidad de orina. Dice que casi no va a ser chiche, dice la mamá. Y, y también tiene un poquito de aumento en los tobillos. Ya, entonces quiero que se lleven este tip para toda su vida. Que cuando una persona, puede ser niño, presenta un edema
palpebral, que se llama, uno ya no piensa como en insuficiencia cardíaca, sino piensa en algo del riñón. ¿Ok? ¿Y por qué se da eso? Porque el edema que se presenta por disminución de la presión oncótica, ¿sí? Es un edema que va sobre todo a tejidos laxos, como el de los ojos, no va a las piernas, ¿ok? Entonces nunca, no se vayan a olvidar. Bueno, entonces, entonces le hicieron un examen que se llama proteinuria, es decir, medir proteínas en la orina. Y tenía altísimo, 4.2 gramos, imagínense, botaba 4 gramos de proteínas en 24 horas. Y la albúmina sérica también estaba bajita, tenía 2, ¿se acuerdan que era de 3.5 a 5? Entonces también. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de ese derrame? Ya se los dije. Entonces, ¿cuál es? Me perdió la lista. Es este, ¿no? Reducción de la presión osmótica del plasma, por ejemplo, por glomerulopatías con pérdida de proteínas o llamado síndrome nefrótico. ¿Ok? Bueno. Entonces, acá lo tengo. Síndrome nefrótico secundario a glomerulonefritis. Pero pues este glomerulonefritis en este momento no lo ven. Tengan en cuenta que ese niño estaba botando muchas proteínas por la orina y por lo tanto empezó a hacer ese tipo de edema. Porque el síndrome nefrótico pues, tiene muchas causas, eso ya lo veremos en algún momento. Ok, niños, entonces eso es lo que quiero que vean, pero antes de irnos quiero que mostrarles otro casito. Que no se les olvide. Bueno, a ver, veamos. Bueno, veamos ahora sí vamos a ver esa tablita que yo tenía por acá, que se me perdió. Esta. Entonces, es bien importante porque estas son las causas del edema que les había mostrado, ¿ok? Entonces, tenemos una insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Entonces, el corazón es completamente, tenemos una insuficiencia cardíaca. El corazón se va a volver insuficiente, ¿sí? ¿Se acuerdan en el primer casito que vimos? El ventrículo derecho no va a estar funcionando bien, ¿ok? Entonces se va a acumular la sangre en las extremidades, entonces hay un aumento de la presión hidrostática capilar y por lo tanto pues va a haber edema. Usualmente en miembros inferiores sí simétrico, ¿listo? Pero por otro lado, cuando hay una insuficiencia cardíaca, disminuye el flujo renal. ¿Y eso qué pasa? Que se active el sistema renina-angiotensina, aldosterona, y se retenga sodio y agua. ¿Y qué pasa cuando yo retengo sodio y agua? Pues si retengo sodio, retengo agua, ¿no? Y eso que va a aumentar el volumen sanguíneo. ¿Y eso que va a hacer? Empeorar el edema. ¿Listo? Bueno, por otro lado, si tengo una insuficiencia renal, ¿sí? También se va a retener sodio y agua, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta el edema. Y por otro lado, si tengo malnutrición, o sea, no estoy consumiendo las suficientes proteínas, el hígado está dañado, como en el caso de cirrosis que vimos, o el riñón está dañado y estoy botando proteínas por el riñón, ¿qué pasa? Se disminuye la albúmina plasmática. Eso que hace, disminuye la presión osmótica y eso que hace, pues genera edema. ¿Sí me entienden? Entonces, eso quiero que se lleven para su casa. Y finalmente vamos a ver el de la malnutrición, sino que no lo tengo aquí, sino en el otro celular, el casito real, pero vamos a buscar desnutrición tipo Kwashiorkor. Así se escribe. La verdad no hay una imagen representativa como realmente se debe ver un Kwashiorkor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos estos niños que están aquí y esto usualmente es parásito, no es como tal un Kwashiorkor, ¿no? El otro es mucho más severo.
Entonces, yo les quedo debiendo la fotico del Kwashiorkor, igual lo vamos a ver en ese otro tema que se llama trastornos nutricionales, pero entonces también quiero que tengan en cuenta que es por disminución de la síntesis de proteínas, ¿ok? Entonces, muchachos, ¿tienen alguna duda de este tema de derrames? Quiero que lo tengan muy claro porque pues, les va a ayudar mucho en su práctica clínica, ¿ok? Abran sus micrófonos. Quiero que me... No, profe. Sí, sí les quedó claro un poquito. Aquí lo tengo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Pero claro, Sí. entonces, como les digo, pues no se pudo, no hay láminas de esto, ¿ok? Porque pues no le van a tomar muestra a un edema palpebral, a un edema de miembros inferiores. Lo que sí hacen muchas veces es tomar muestras de los edemas de los derrames pleurales o de los derrames pericárdicos y se toman muestras, como les explicaba, se hacen los extendidos. Y ahí se trata de determinar sobre todo si es un edema inflamatorio tumoral, pero pues tampoco les voy a mostrar eso porque pues no tiene sentido, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo, muchachos, y en 8 días, pues con los respectivos grupos, vamos a ver el resto de trastornos hemodinámicos. Sí, de esos trastornos, sí, de esos resto de temas, sí hay laminitas, ¿ok? De hemorragia, de congestión, bueno, de, de trombosis, de embolia, listo. Y de las que no encontramos, pues yo trato de llevarles algunas fotitos, ¿ok? Pero pues